Hola de nuevo, buenas noches o buenos días. Por ese conducto los saludo y les quiero ratificar que hemos trabajado bien, estamos trabajando muy bien. La actividad integradora uno, que habló sobre los elementos de una política pública que tuvo que ver con su diseño, su implementación y sobre todo con la parte de evaluación de la misma política pública. Revisé los trabajos, la verdad es que estuvieron bien. De repente por ahí hubo uno o dos que no les puse el 10 completo, pero se debió a que sentí que no discutieron sobre todos los temas, ¿no? A lo mejor les faltó algo más de evaluación, algún elemento adicional, aunque siempre trato de ser muy consciente del esfuerzo que hacen en cada uno de los trabajos que nos entregan o que me entregan, ¿no? Bien, punto y aparte. Para esta tercera semana estaremos trabajando sobre la política pública y la diferente metodología para abordar su diseño. Esto es fundamental, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que durante el siglo XIX y principios del XX existían enormes diferencias de bienestar entre los distintos grupos sociales. Cada país, cada región tiene su dinámica definida. No es lo mismo la política pública de un país como Inglaterra o la política pública como Estados Unidos, incluso la de México. Son poblaciones diferentes, son estructuras diferentes, eh, problemática diferente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de organización en el diseño de la política pública en función de los funcionarios públicos o la gestión pública que está en turno va a ir determinando hacia dónde se dirige dicha política, ¿no? En este razonamiento hay dos temas importantísimos para entender y atender a la política. Uno es la parte económica, ¿no? Fundamental la parte económica, y la otra es la propia política per se, ¿no? Parte económica, punto uno, parte económica. Cuando se habla de un Estado, digamos un Estado como el mexicano, en donde tenemos serias discusiones sobre la política económica, tendríamos que ver cuáles son las condicionantes, variables y categorías que determinan que la política económica empiece a funcionar. Pudiéramos hablar de una política de empleo, política de seguridad, política macroeconómica, política de combate a la pobreza. Y entonces, política de inversión. Y entonces cada una de estas políticas se deberán cristalizar en función de qué tema se tiene que atender. Por el otro lado, la política como diseño tiene que conciliar los diferentes intereses entre los actores de esta nuestra estructura social. Economía. Tenemos agentes de la producción que son las familias, las empresas, el gobierno, familias, empresas, gobierno y organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo logramos que el gobierno, las familias y las empresas converjan de forma integrada cuando hay que resolver un problema de cualquier tipo? Ejemplo, la bendita pandemia. ¿Cómo hacemos una política para que converjan todos los actores? Esto es muy importante, porque si no hay un elemento político que ayude o coadyuve a que estos actores trabajen de forma conjunta, tenemos los diferentes polos de segmentación de dicha política. ¿Esto qué quiere decir? Que si no estamos alineados en términos de estructura social, existen políticas pues que no funcionan, ¿no? Por más que demos un discurso de alineación, pues si no cooperamos todos, no funciona. Es decir, hay una relación o una gran diferenciación
entre una política económica y el elemento político de la misma política. Entonces, para los clásicos, pareciera que estas diferencias eran naturales al diseño de la política económica. Era natural, funcionaba, no funcionaba, servía, no servía, ¿no? Y entonces el resultado de la política, decíamos, bueno, es que es un elemento positivista, dirían los sociólogos, es un elemento natural, ¿no? Así es el devenir de las cosas, ¿no? Y se creía que el gran problema de las condiciones de los individuos se resolvían a partir del esfuerzo personal y de la interacción entre el ahorro y el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo. Si yo no tengo para alimentarme, necesito trabajar, ahorrar y comer. Y el Estado no participa, ¿no? Y a pesar de que hay una política pública sobre alimentación, pues el Estado no participa, ¿no? La intervención del Estado en la economía y en la sociedad buscaba modificar los ritmos de acumulación de capital, dado el crecimiento económico, la disrupción del ingreso y el consumo. Entonces, si tenemos una política orientada a la distribución del ingreso, seguramente habrá resultado. Si tenemos una política orientada a atención a la pobreza, seguramente habrá resultado. Por eso en su tema anterior, en su ejercicio anterior, se les pedía, ¿cómo diseñas la política? ¿Qué variables intervienen y qué actores tienes? Y lo más importante, ¿cómo la implementas y qué tipo de evaluación realizas para saber que tu política pública está teniendo impacto en tu servidor, en el ciudadano? Eso es importantísimo. Para generar una transformación en las políticas de desarrollo económico, social o político implementadas por los gobiernos, se trabaja en dos enfoques, ¿no? Política desde arriba hacia abajo. Es el primer enfoque. Son diseñados por técnicos y burócratas especializados. Se trabaja en las oficinas con base en planteamientos teóricos e información secundaria. Es decir, no está el funcionario yendo directamente al campo de acción. Su diseño no se basa en un involucramiento real con problemáticas propias de la dinámica social. La ejecución se aleja de la implementación real, se trabaja con escenarios hipotéticos. Yo asumo que si genero una metodología para resolver la delincuencia, pues va a funcionar, ¿no? Y la realidad es que no está funcionando. El punto de partida del análisis en la implementación de la política pública se genera con decisiones de las autoridades político-administrativas, planes de acción. Yo llego, soy dueño del balón, soy secretario de Estado, soy gobernador o presidente y diseño mi propia política de arriba hacia abajo. En ese tipo de políticas hay una regularidad, se atiende el elemento normativo del proceso e implementación, atendiendo lo de la nueva gestión, la eficacia, grado de realización y objetivos formales de la política. Se busca determinar las modalidades, es decir, estructuras y procedimientos de implementación debiéndose utilizar a fin de garantizar el mayor grado de realización de los objetivos oficiales. ¿Esto nos da resultado? No necesariamente. El otro método es de abajo hacia arriba. Las más actuales o recientes discusiones teóricas presentan una perspectiva desde abajo. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo, ciudadano? ¿Qué demando frente a mis autoridades para que me resuelvan un problema? ¿No? Y ojo, los que llevan política per se. Como no me resuelven mis demandas, yo estoy cambiando de partido político en México. Porque ya vimos que el partido X o el partido Y o el partido N no me resuelven la problemática. Y a pesar de diseñar la política desde arriba, abajo no tenemos resultados. Entonces yo voy a ir cambiando todo este diseño. Existe una incorporación en todo el proceso de los actores del territorio, de tal forma que los mismos, los actores, se transforman en sujetos creadores de la política pública.
y simultáneamente en objeto de la misma, ¿no? Soy un actor social, diseño la política, pero a la vez sufro los efectos de la falta de atención en problemática social o pública, o no sé. Desde abajo hacia arriba se considera de manera simultánea a los actores privados y públicos. No se tienen criterios claramente definidos a priori. Sin embargo, se busca la evaluación del grado de participación de los actores involucrados y evaluación del nivel de conflicto en la implementación. Se buscan las interacciones entre los actores públicos y privados de una red de acción pública. Deben tomarse en cuenta durante la implementación para que ésta sea aceptada. A lo mejor ustedes no lo han leído, a lo mejor sí ya lo leyeron, a lo mejor son muy jóvenes. Allá por el año de 1988 al 94 llegó el expresidente Carlos Salinas de Gortari y justamente aplicó una política de abajo hacia arriba. ¿Qué hacía Salinas y su equipo de trabajo? Decía, a ver, vamos al municipio de Metepec o de Toluca, ¿no? Y platicaba con la gente. Tenemos 100 millones de pesos. 100 millones. ¿Qué obra o acción es prioritaria? ¿Qué hacemos con esa lana? ¿Cómo la invertimos? ¿Qué trabajamos? Ahí lo interesante es que cuando tú dejas que la gente que no tiene conocimiento sobre gestión pública y política pública, la dejas que toma decisiones o que tome decisiones, generalmente son decisiones en función de lo que yo creo o lo que yo pienso. Yo creo que debemos hacer canchas de fútbol. Está bien, aunque hay algunos ciudadanos que no juegan fútbol. Yo creo, pienso que debemos darle a la iglesia para modificar el atrio, ¿no? Entonces, cuando dejas que la ciudadanía tome decisiones, casi siempre son los líderes de la comunidad los que se asumen determinado coto de poder y toman decisiones que no necesariamente benefician a todos. Para ello, se busca que haya una interacción entre las instituciones públicas, agentes y el Estado. Tres elementos: la institución pública, que es la norma, el Estado o sus actores que toman decisiones, y los agentes, familias, empresas, el gobierno, ONG. Y en conjunto los tres podrán coordinar el diseño de la política desde arriba hacia abajo, el elemento teórico, toma de decisiones y de estrategia, con el elemento de abajo hacia arriba, que reporta la verdadera necesidad de problemas públicos, ¿no? Y entonces ya generaremos una política neutra. ¿Qué quiere decir neutra? Que será en función de programas bien definidos, de objetivos claros, de elemento institucional y normativo, y con reglas, categorías y variables alcanzables en el mediano, en el corto y mediano plazo. En otras palabras, debe existir una política que permee justamente a una planificación integrada. Y si esta planificación además se realiza de forma regional, seguramente tendremos muchos beneficios de la metodología de la política pública, ¿no? Y participará la parte administrativa, la parte política y la parte normativa, ¿no? Bueno, sobre esto, jovenazos, sobre esto debemos trabajar en esta tercera semana. Desarrollen su marco lógico, pongan las diferencias entre una y otra metodología o forma de hacer política pública y la suben a su plataforma. Estoy viendo que están trabajando, a excepción de una compañera, me parece que se llama Carla, están trabajando bien o muy bien. Es muy agradable leer sus documentos. Les repetía en el video anterior, se observa cómo han ido madurando su formación en administración pública. Enhorabuena, me parece que vamos muy bien y están trabajando ya con mayor conocimiento de causa, ¿no? Las discusiones ya son diferentes y estamos avanzando
Muy bien. Me despido. Que tengan una buena semana de trabajo, ¿no? Que tengan una buena semana de trabajo. Entreguen sus proyectos en el tiempo que sea necesario y si se puede a la brevedad. Y nos estaremos viendo en el próximo video el siguiente lunes, ¿no? Hoy es lunes, nos vemos el lunes. Cuídense mucho y a trabajar. Adiós.